Buenas tardes con todos los teleoyentes. La charla de hoy día la he titulado como rinitis, pero básicamente voy a ampliar el tema de rinitis alérgica, pero también algunas pinceladas sobre la rinitis no alérgica. ¿Okay? La rinitis es una patología que es muy prevalente en todo el mundo, en todas las edades, afecta mucho la calidad de vida y tiene un nivel costo socioeconómico alto. ¿Por qué? Porque el paciente está en forma constante con la sintomatología, requiere medicación, atenciones médicas, como iremos viendo más adelante. Recordar un poco la anatomía y el desarrollo tanto de las fosas nasales como de los senos paranasales. Los que hemos estudiado medicina estaremos familiarizados con esas imágenes, pero los que no hemos podido tener ese alcance de anatomía básica, pues esto es una gráfica básica en la cual podemos connotar dónde están las fosas nasales, que están compuestas por cornetes o turbinas, que también son conocidas. Tenemos la presencia de los senos paranasales, que están totalmente intercomunicados, ¿ok? Y que con el paso de los años, de acuerdo al niño va creciendo, se van desarrollando estos senos paranasales. Hablar un poco de la anatomía de la mucosa nasal es bastante importante porque va a implicar repercusión tanto en la sintomatología como en el tratamiento que vamos a dar a los pacientes. Saber que la mucosa nasal es una mucosa de tipo respiratoria, cilíndrica, ciliada y productora de moco, sobre todo productora de moco. Como podremos ver en la imagen, con una endoscopia nasal en la cual podemos ver la mucosa nasal normal y una mucosa nasal compatible con una rinitis alérgica. No olvidar también que la mucosa nasal, es decir, la nariz previamente dicha también, está inervada ya sea por un sistema simpático o parasimpático, ¿okay? Que va a determinar mucho la sintomatología y vuelvo a repetir también el tratamiento. O sea, no olvidemos que la nariz está rotundamente inervada. Una clasificación etiológica a grosso modo, podemos decir que la rinitis se clasifica como rinitis alérgica y no alérgica, básicamente. O sea, no busquemos más porque la rinitis solo tiene dos partes, alérgica y no alérgica. En el caso de alérgica, tenemos un mecanismo inmunológico que es IgE mediado, que todos estamos familiarizados con la inmunoglobulina E, que muchas veces se pide a carta abierta la inmunoglobulina E cuando tenemos pacientes con síntomas nasales para averiguar o indagar X cosas que ya valoraremos más adelante si es relevante o es necesario solicitarla de forma habitual. Mientras que una rinitis no alérgica no tiene un mecanismo inmunológico. Definir que una rinitis se define como la presencia de una serie de síntomas, ya sean estornudos, picor nasal, congestión nasal, conocido como la famosa nariz tupida, o secreciones nasales o mucosidades. Una rinitis no necesariamente conlleva tener una inflamación de la mucosa nasal. Ojo ahí. Luego, la rinitis alérgica se define como una enfermedad nasal producida por una inflamación de la mucosa nasal necesariamente mediada por IgE, por inmunoglobulina E, caracterizada por la presencia de estornudos, rinorrea, congestión y picor nasal. Si entramos a batallar, les voy a dar a grandes rasgos una pincelada de la rinitis no alérgica porque no todo estornudo, no todo moco, no toda congestión es una rinitis alérgica que comúnmente se etiqueta a todos estos síntomas. No olvidemos que existe la rinitis no alérgica y existen muchos tipos de rinitis no alérgica, como podemos ver en resumen en esta gráfica. Existen las rinitis infecciosas, que ya sean agudas o crónicas, las rinitis estructurales, básicamente por la presencia de pólipos nasales, por la presencia de una desviación de tabique nasal, por la hipertrofia de cornetes, que es constantemente muy común el hallazgo por los otorrinos. También tenemos otro tipo de rinitis no alérgicas y que posiblemente en nuestra población sean bastante predominantes y las consideramos como rinitis alérgica. La famosa rinitis colinérgica, las rinitis vasomotoras, que detallaré un poco a grandes rasgos, la rinitis eosinofílica, comúnmente por las siglas en inglés conocida como NARES, la rinitis hormonal, medicamentosa, emocional, atróficas, incluso las rinitis ocupacionales que se desencadenan cuando uno está en el medio de trabajo o son exacerbadas por el ambiente laboral. También existen otro tipo de rinitis como las rinitis complejas, en el síndrome de Wegener, la sarcoidosis, tumores o también rinitis gustatorias. ¿Ok? Vuelvo a hacer un hincapié bastante alto, sobre todo en atención primaria, no todo es rinitis alérgica, no olvidar otras causas.
La rinitis eosinofílica unaris es una rinitis en la cual no se halla inmunoglobulina E, se halla sí presencia de eosinofilia. Y puede estar asociada a una intolerancia a AINES, a un asma intrínseca, incluso poliposis nasal. ¿Ok? Y una gran patología que me gustaría incidir mucho en eso es la rinitis idiopática o rinitis vasomotora. Muchas veces oímos a los pacientes que nos dicen, tengo alergia al frío, tengo alergia al sol, tengo alergia al perfume, tengo alergia a la lejía, tengo alergia a los olores intensos, tengo alergia a etcétera, 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 que más adelante mencionaré de cuáles son los ocasionantes de esos medios. Y la rinitis vasomotora no es más que la exposición a agentes externos irritantes, que valga la redundancia, irritan la mucosa nasal directamente, y esta irritación va a conllevar clínicamente a la presencia de la famosa nariz, secreciones nasales abundantes, que muchos pacientes lo describen como mi nariz parece un chorro de agua, y a la vez una congestión nasal. Pero así como les he explicado unas palabras coloquiales, detrás de eso hay mucho más, no es así de sencillo. Como mencioné inicialmente, la región nasal tiene inervación simpática, parasimpática y de otros tipos de inervaciones que al haber alguna disregulación va a predominar sobre todo el efecto parasimpático, y el efecto parasimpático es el cual va a llevar a la congestión nasal previamente con la hidrorrea nasal. ¿Ok? A grandes rasgos, porque sé que esto es otro tema, mencionar de qué manera se da que existe inervación simpática, parasimpática, el reflejo nasal, ¿ok? Y como podemos ver, la vasorelajación a cargo de la inervación parasimpática va a conllevar a un aumento de la secreción, con lo cual va a haber hipersecreción nasal y congestión nasal, ¿no? Y vamos a ver, todas las vías nerviosas de la nariz que existen, no pensar solamente en la histamina, no, más allá de la histamina existen muchos otros factores que conllevan la sintomatología de nuestros pacientes a los quienes debemos tratar correctamente. También existe un control glandular, como podemos ver, también hay personas que tienen patologías con algunos ingesta de algunos determinados alimentos y generan sintomatología y le echan la culpa a que tiene alergia a determinado alimento. Y no es la alergia, no es un mecanismo alérgico, es otro tipo de mecanismo que va a conllevar a síntomas nasales. Básicamente me refiero a estos agentes externos que pueden irritar la mucosa nasal, al humo de tabaco, a olores intensos, olores fuertes, famosos POET, los famosos ambientadores que se usan a día de hoy en las casas, el amoníaco, la lejía, el smog de por sí, la exposición a luz intensa, como habrán tenido algunos pacientes que digan, expongo al sol y estornudo. Pues no es la alergia al sol, me expongo a corrientes de aire frío, también tiene otro tipo de receptores, a lo cual el frío estimula esos receptores y va a generar la secreción de mucosidad nasal. Estímulos de cambio de temperatura, es decir, el paciente que pasa de un ambiente frío a caliente, caliente a frío, húmedo a seco, seco a húmedo, esos cambios de temperatura que muchos pacientes dicen, salgo de la habitación o salgo de un lugar y empiezo a estornudar. No es alergia a la humedad, no es alergia a la temperatura, no. Es un mecanismo de una rinitis vasomotora, comúnmente conocido como idiopática, ¿ok? También muchos pacientes refieren, tengo alergia al aire acondicionado. No, va por este mecanismo de una rinitis vasomotora. Entonces, quedando como un mensaje para todos ustedes, la rinitis vasomotora no es más que una hiperreactividad nasal a cargo de agentes externos irritantes que van a irritar y van a desencadenar toda esta sintomatología de nariz, chorro de la nariz, o sea, es decir, mocos en la nariz, congestión nasal, por olores intensos, luz intensa, corrientes de aire frío, corrientes de aire acondicionado, cambios de temperatura, ¿ok? Todos ellos. Bueno, eso es una gráfica un poco para que lo puedan relacionar. También están las rinitis emocionales, vasculares, que ya sea por el propio estrés también puede generar rinitis, las rinitis hormonales incluso en el embarazo. Ojo a la rinitis del anciano, es un cuadro muy descrito en la literatura. Y aquí conllevamos muchas veces, tratamos a nuestros pacientes y los pacientes al ver un gran efecto con determinados fármacos, sobre todo descongestivos nasales o vasoconstrictores nasales, al acostumbrarse a ese tipo de reacción rápida y buen compliance, el paciente se automedica en adelante y va a hacer continuos usos de estos descongestivos nasales o vasoconstrictores, que a la larga lo que va a llevar es a una rinitis vasomotora, una rinitis medicamentosa, una rinitis de rebote, ¿ok? Tanto sea el uso tópico de vasoconstrictores
como el uso en comprimidos orales de vasoconstrictores. También existen otro tipo de medicamentos que son causantes de una rinitis medicamentosa, como por ejemplo todos los medicamentos simpaticolíticos, tanto ya sean alfa o beta, pues van a generar un predominio de una respuesta de parasimpático, con lo cual esta respuesta parasimpática va a hacer que predomine la hipersecreción nasal con respectiva congestión nasal. Y otro tipo de fármacos, como por ejemplo el sildenafilo, la famosa Viagra comúnmente utilizada en muchas personas, pues también puede generar una rinitis medicamentosa. Esta es una lista amplia, perdón por estar en inglés, que le he recogido de una bibliografía americana, en la cual podemos ver toda la lista de medicamentos que pueden generar una rinitis medicamentosa. También la rinitis por alimentos, ya sea por una respuesta, por una reacción al haber ingerido, por ejemplo, si el niño tiene alergia a la leche, pues puede tener una reacción alérgica manifestándose mediante síntomas nasales o de rinitis, como otro tipo de síntomas cutáneos, oculares o bronquiales. ¿Ok? Las rinitis gustativas en algunos pacientes que consumen alimentos con glutamato o capsaína, por el sistema que les expliqué de los receptores glandulares y todo, pueden generar una rinitis más no alérgica. Ojo, hay que tener en cuenta eso. Y a un gran grupo que deberían, lo correcto es que lo valore primero siempre el otorrino, y cuando el otorrino haya corregido o previamente necesite la valoración de un alergólogo, es necesaria. En este caso, las rinitis estructurales básicamente son la desviación del septo, el famoso tabique desviado, la hipertrofia de cornetes, presencia de concha bullosa, hipertrofia de noedea, cuerpos extraños, ¿ok? Bien, las rinitis complejas, como ya he mencionado, también son capaces de generar sintomatología, y no las confundamos con rinitis alérgica. No todo es rinitis alérgica. Bueno, como mencioné, también hay rinitis ocupacionales no alérgicas, ya sea por el mismo medio de trabajo, que pueden desarrollar algunos compuestos, como pueden ser exacerbantes. En el caso de muchas veces la rinitis, los alergenos que están en las harinas que manipulan los panaderos, pues son capaces de producir síntomas nasales como bronquiales, tanto rinitis o asma alérgica por muchos alergenos que manipulan los panaderos o peluqueros o manicuristas o muchos entornos laborales. Luego, entrando a la parte de alergia, iniciar diciendo en qué consiste el mecanismo de las patologías alérgicas o las enfermedades alérgicas. Muchas veces me voy con la sorpresa de que el paciente tiene estornudos, tal, y viene con su hemograma, en el cual tiene los eosinófilos altos, y se le echa la culpa al eosinófilo directamente, que directamente se correlaciona como una rinitis alérgica. Bueno, lo primero es presentarles el mecanismo de una reacción alérgica propiamente. La reacción alérgica necesita dos pasos, un primer paso y un segundo paso. El primer paso, conocido como sensibilización o una primera exposición, y el segundo paso es una reexposición a partir de una segunda exposición. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? La sensibilización se da cuando un alergeno atraviesa todas las barreras iniciales cutáneas, ya sean de mucosas, atraviesan, y el cuerpo, el organismo humano, lo reconoce como un cuerpo extraño o una sustancia extraña. Por lo tanto, es captado por una célula presentadora de antígena, que a la vez va a hacer su presentación al linfocito T, y este linfocito T va a generar diferentes tipos de estímulos para que el linfocito B realice la producción de inmunoglobulina E y específica, es decir, la IgE específica a ese alergeno, ¿ok? Esa IgE específica va a ir a posicionarse a la membrana mastocitaria del mastocito, única y llanamente, y ahí va a quedar la historia. Un segundo paso es la reexposición. En esta reexposición, el alergeno ingresa directamente y ya no va a hacer el ciclo anterior. Directamente ese alergeno va a acoplarse a esa inmunoglobulina E que está bordeando, insisto, en la membrana del mastocito. El mastocito lleva consigo, por lo general, lleva gránulos preformados, ¿okay? Como también es capaz de generar hacer gránulos de novo, de nueva fabricación. Entonces, este mastocito, al recibir este estímulo de que ha llegado el nuevo alergeno y se ha unido a la IgE y ha generado toda la cascada de reacciones necesarias, este mastocito está en las condiciones de generar una degranulación de estas sustancias que están dentro de los mastocitos, estos mediadores mastocitarios, comúnmente conocidos como histaminas, que ahora detallaré, y que estas sustancias van a ser las que clínicamente nos van a manifestar los síntomas, y es lo que nosotros vamos a observar. Vamos a observar los síntomas de nariz, de rinitis, síntomas bronquiales, de asma, síntomas de la conjuntiva
ocular como conjuntivitis o síntomas cutáneos como urticaria, y que puede llegar más allá en el caso de algunas alergias a conllevar incluso a una anafilaxia que todos sabemos que puede ser letal. Entonces, volviendo a los mediadores de los mastocitos, podemos ver que el mastocito no libera solamente un solo tipo de sustancia, libera histamina, triptasa, quimioquinas, interleuquinas, diferentes tipos de sustancias, y cada tipo de sustancia va a ser la encargada de estimular o inhibir determinados tipos de células, determinados tipos de sustancias, y que posteriormente van a conllevar a los síntomas. ¿Ok? Incluso el mastocito libera interleuquina 3 e interleuquina 5, que es la cual va a hacer por así decir, la llamada telefónica que va a hacer al eosinófilo, y le va a decir: señor eosinófilo, venga a esta zona, ubíquese que acá tenemos una reacción alérgica. Pero estos eosinófilos van a representar sintomatología crónica, no aguda. El síntoma agudo, la sintomatología aguda se da a cargo de los mastocitos y todas las sustancias que pueden liberar. Mientras que ya la cronicidad de estos síntomas ya va a ser un marcador directo de presencia de eosinófilos. ¿Ok? En resumidas cuentas, la IgE se adhiere al mastocito, el alergeno luego se une a la inmunoglobulina E, que luego la inmunoglobulina E estimulará al mastocito, que está sobre la membrana, y va a liberar diferentes tipos de sustancias, de mediadores, y que van a, ya sea liberación inmediata en minutos o en horas, y que van a ser los condicionantes de la sintomatología a corto y largo plazo. Como mencionamos aquí, en unas horas la producción de interleuquina 4 o 5, que va a generar activación y reclutamiento de eosinófilos. Volviendo a hacer nuevamente hincapié, el alergeno se presenta en el mastocito inicialmente, va a liberadores inmediatos, genera histamina, triptasa, leucotrienos, que va a generar los síntomas inmediatos de rinitis, que van a ser prurito, estornudos, hidrorrea o mucosidad, congestión nasal. Mientras que ya la cronicidad va a hacer que el estímulo ya sea a nivel del eosinófilo, y que va a ser capaz de generar estos síntomas, el ocasional de los síntomas crónicos de rinitis consistentes en un bloqueo nasal permanente de la nariz de estos pacientes, como una hiperreactividad nasal, que muchas veces en esos pacientes esta hiperreactividad nasal es puerta a que esa rinitis vasomotora se agregue. Así como hemos hablado de los mediadores que existen, pues estos mediadores van a ser responsables de determinados tipos de síntomas. Es importante, ¿por qué? Porque a la hora de tratar al paciente, muchas veces el antihistamínico, vamos a decir, se queda, doctora, tomó el antihistamínico, pero no mejoro, o tal, más allá de eso no mejoro. Pues claro, porque el antihistamínico solamente hace efecto, valga la redundancia, a la histamina. Y la histamina está implicada, es verdad que está implicada en todos los síntomas, pero estos síntomas también tienen otros tipos de mediadores que generan esta sintomatología, valga la redundancia. Como podemos ver aquí, los antihistamínicos son efectivos, sí, pero en el caso de la obstrucción nasal o congestión nasal, se han implicado otro tipo de mediadores, que es importante porque es donde va a implicar mucho en el tratamiento que vayamos a tener con nuestros pacientes. Un poco más la repetición, que la sensibilización y luego la exposición. El primer contacto es a cargo básicamente de una célula masocitaria, y en la segunda exposición, si la sintomatología tiene la cronicidad, pues ya habrá presencia de eosinófilos. Conocer la clasificación de la rinitis alérgica. Es importantísimo saber si una rinitis es intermitente, es persistente, es leve, es moderada o severa. Respecto a la persistencia, si es intermitente o persistente, está claramente, como podemos ver en la gráfica. Si es menor a 4 días por semana o menos a 4 meses, es decir, está presente menos de un mes, estamos hablando de una rinitis intermitente. Pero si estamos hablando de una sintomatología que es de más de 4 días a la semana o diaria, que es más de un mes, incluso años, los pacientes llegan a la consulta de alergia diciendo: tengo años de evolución con esta rinitis, no son 5 años, sino son 20, 30 años. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque esta persistencia está afectando mucho la calidad de vida de los pacientes. Y ahí es donde vamos a ir a hablar de la intensidad. La intensidad de una rinitis es leve cuando el paciente tiene un sueño normal, no tiene alterado sus actividades de ocio, sus actividades de deporte, no tiene ausentismo escolar ni ausentismo laboral, porque muchos niños, sobre todo, dejan de ir al colegio por los síntomas nasales que son muy persistentes, sobre todo hablando en Perú por las mañanas, y los síntomas no son, y ya les mencionaré por qué. Los síntomas no son muy molestos. En cambio, una rinitis moderada o grave, ya hay afección del sueño, hay afección de las actividades de ocio, actividades de deportes, hay ausentismo laboral, hay ausentismo escolar, los síntomas son molestos.
Dentro de la rinitis alérgica, como les he hecho la diferencia de no existe alergia al frío, no existe alergia al calor, no existe alergia, muchas veces también pacientes que toman bebidas heladas también tienen estornudos, pues sí, pero si hablamos de la rinitis alérgica, quiere decir que hay un alergeno, es decir, una sustancia que nos va a hacer, tiene la capacidad de generarnos sintomatología, pues allí sí tenemos que localizarlos y saber reconocer quiénes son los aeroalergenos. ¿Okay? El frío no es un alergeno, por lo tanto no genera una rinitis alérgica, pero sí, ¿quiénes son alergenos? Predominantemente, y muchas veces oímos de forma constante, el famoso polvo. El polvo per sí no es que sea alergénico, sino lo que lleva el polvo. ¿Qué es lo que suele llevar el polvo? A los ácaros de polvo, ya sean domésticos o de almacén, que más adelante cuando mencione las medidas de evitación de los ácaros de polvo, ampliaré mucho el tema de los ácaros. ¿Ok? Otros alergenos, los hongos de la humedad que vemos muchas veces en las paredes con manchas de humedad, los pólenes que por suerte en nuestro país no nos vemos tan afectados, pero sí en otros tipos de continentes como el continente europeo, norteamericano, Australia, sí se ve muy afectado. Aquí en el Perú básicamente respecto al polen nos vemos afectados en el sur del país, sobre todo Tacna, por las grandes cantidades de hectáreas de sembríos de olivares, de la planta de olivo o la aceituna. El tener alergia al polen de olivo no significa tener alergia a la aceituna ni al aceite de oliva. Perfectamente la tolerancia es muy buena, no hay ninguna reactividad cruzada en ese tema, ¿ok? Pero saber que en la parte del sur del país tenemos presencia de muchos olivos y en la parte de la sierra central, sierra norte, en la sierra, estamos hablando de Cajamarca, Cusco, Huancayo, sí tenemos pólenes respecto a las gramíneas. ¿Por qué? Porque tienen abundante vegetación con áreas rurales, con las condiciones climatológicas y geográficas para condicionar que existan polinizaciones a altas concentraciones de gramíneas sobre todo, o de hierbas. Los mamíferos, en el caso de todo tipo de animal con pelo, es capaz de generar sintomatología. El gato, el perro, el caballo, el conejo, el burro, aunque nos genere gracia, también puede generar alergia. El hámster, el fugu, la chinchilla, los ratas, los ratones, sobre todo los ratas y los ratones están muy expuestos a los personales que trabajan en laboratorios de investigación. Tienen mucha rinitis alérgica por rata o ratón. En el caso de los insectos, las cucarachas, sobre todo en muchos países, en el sur de Estados Unidos afecta mucho a la cucaracha. Acá también, porque la cucaracha es muy endémica en nuestros domicilios. Luego también, respecto a los insectos, les pongo moscas, escarabajos, mariposas. ¿De qué manera? Pues las moscas, mariposas, escarabajos y muchos insectos, previamente de llegar a la forma que comúnmente los conocemos, son larvas. Son larvas y tienen un proceso. Pues estas larvas tienen un alto contenido proteínico, muchísima proteína. Es más, algunas larvas de algún insecto, por ejemplo el Tenebrio molitor, se utiliza para ingesta de las personas que hacen fisicoculturismo y todo ello, entonces ellos están en amplia manipulación de estas larvas. E incluso también hay pacientes que a día de hoy somos libres de tener el tipo de mascota que queramos en casa. Tenemos iguanas o lagartos y la manera de alimentarlos a estas iguanas es mediante larvas, algunas veces como unas larvas de Tenebrio molitor, y hay personas que al exponerse, al estar manipulando estas larvas, inhalan estas proteínas de estas larvas y se van sensibilizando y posteriormente van a generar una rinitis alérgica específicamente a estas larvas de los insectos. Muchas veces plantas ornamentales, los alimentos por inhalación, me refiero a la persona que es alérgica específicamente a los mariscos, y dentro de los mariscos, los langostinos, lo más habitual es ser alérgico a los mariscos, ser alérgico a los langostinos o al grupo de los crustáceos, que son langostinos, camarones o cangrejos. ¿Por qué? Porque estos animales comparten junto con los ácaros de polvo unas proteínas que se llaman un panalérgeno conocido como tropomiosina. Entonces es por eso que existe un alto índice de alergia a mariscos, específicamente crustáceos, y más específico al langostino en la población peruana. ¿Por qué? Porque nuestro país es endémico con la presencia de los ácaros de polvo. Les detallaré más adelante más datos de los ácaros de polvo, que son nuestros enemigos latentes. Y bueno, como les mencionaba, también alergenos ocupacionales. Es importante mencionar que la prevalencia de enfermedades alérgicas, lamentablemente datos a nivel Perú no contamos con ellos, pero sí traigo una gráfica, unas monografías europeas de datos de que hay poblaciones, determinadas poblaciones, que hasta el 25% de sus poblaciones se ven afectadas por rinitis alérgica. Es bastante, y es una patología, como inicié diciendo, afecta mucho la calidad de vida y tiene una alteración del costo socioeconómico muy alto.
¿no? Y mencionar que la rinitis alérgica está progresando cada vez más, está incrementando, cada vez hay más rinitis alérgicas. Esto es un estudio que se hizo inicialmente en rinitis alérgicas estacionales, es decir, por pólenes en países europeos, en el cual podemos comparar cómo de un 0.28% en el año 26 al 95 ha llegado a un 14% de prevalencia, ¿no? Mencionar también respecto a datos epidemiológicos que hasta el 80% de pacientes con asma tienen rinitis alérgica. Por ende, la rinitis alérgica también tiene un alto, también está asociado a pacientes con asma alérgica, ¿ok? Como les mencionaba, la rinitis alérgica está asociada a hiperreactividad bronquial como también a asma alérgica. ¿Por qué esta asociación? Porque la rinitis y el asma son parte de una vía única respiratoria, es decir, tanto las fosas nasales como las vías bronquiales tienen un mismo tipo de epitelio, comparten muchas características y son parte, vuelvo a insistir, de una vía única. El que tiene síntomas nasales no significa que va a tener necesariamente síntomas bronquiales, pero sí es bastante frecuente y viceversa. Como les mencionaba, hay un gran impacto en el deterioro de la calidad de vida relacionado con la salud, sobre todo con el rendimiento laboral y escolar, ¿ok? El tratamiento adecuado de una rinitis alérgica mejora claramente la calidad de vida y la productividad laboral. Se asocia frecuentemente a sinusitis en niños y adultos. Muchos pacientes con asma alérgico y no alérgico tienen rinitis. Vuelvo a insistir, en muchos pacientes con rinitis tienen asma, por lo tanto, cada vez que venga un paciente contando síntomas de rinitis, siempre deberíamos interrogarle sobre síntomas de asma. La rinitis alérgica es un factor de riesgo para padecer asma. Es importante mencionar la presencia de esta frase o esta determinación que se llama la marcha atópica o marcha alérgica, como la querramos llamar, que se da, que se cumple en los pacientes que desde luego nacen con una predisposición genética, con una carga atópica y que inicialmente en los primeros años de vida se van a manifestar sobre todo con sintomatología cutánea, con la dermatitis atópica, incluso alergias alimentarias que por lo general en nuestra población peruana no es prevalente la alergia a alimentos, pero sí en otro tipo de poblaciones, hablando de las europeas, hindúes, otro tipo de poblaciones, y con el paso de los años, este mismo paciente se va agregando, por así decirlo, una rinitis alérgica y asimismo un asma alérgico, ¿ok? O sea, hay que tener en cuenta esta marcha atópica. Un poco más de la patogenia, de cómo la patogenia, la exposición al alergeno, mastocito, libera sus mediadores y va a generar sintomatología de asma, rinitis, conjuntivitis, alergia a alimentos, urticaria alérgica. Respecto a la conjuntivitis alérgica, el 42% de pacientes con rinitis presentan conjuntivitis. O sea, no la descartemos. Muchas veces los pacientes, desde luego, tienen mayor sintomatología nasal que obvian comentar los síntomas oculares, pero también es parte, la conjuntivitis está muy asociada, como les menciono, hasta un 42% de pacientes pueden asociar una conjuntivitis alérgica. Recordar un poco la anatomía ocular, definir que la conjuntivitis alérgica es la inflamación de la mucosa conjuntival mediada por un mecanismo de IgE, el cual se caracteriza por un picor, lagrimeo y enrojecimiento. Les voy a mostrar unas diapositivas en las cuales enfaticemos la diferencia clínica de qué es un resfrío y qué es una alergia, ¿ok? Y que nos queden muy claras estas diferencias. Los síntomas pueden ser parecidos. El resfrío viral produce menos conjuntivitis y si la produce, no produce picor. La rinitis alérgica induce más picor. El moco puede ser claros en los dos tipos, ¿ok? El patrón estacional anual es distinto. Respecto a las rinitis virales, suelen ser más en otoño e invierno, mientras que una rinitis alérgica, por ejemplo, en el caso de ácaros de polvo, se mantiene a lo largo de todo el año, similar en el caso de una rinitis alérgica por gato o por perro. Y a diferencia de una rinitis alérgica por polen, que es bastante estacional. Les mencionaba que en el sur del país contamos con polen de olivo, a altas concentraciones, no similares a los de países mediterráneos, pero sí a alta concentración. Esta polinización en la ciudad de Tacna, en el sur del país, se suele dar en los meses de quincena de octubre y quincena de noviembre, suelen ser los picos más altos de la polinización del polen de olivo. En el caso de la polinización de los polenes de gramíneas, puede tener dos picos. Los picos tanto en pico de primavera como en septiembre, como en otoño también puede tener un segundo pico con menor intensidad. ¿Cómo saber si los síntomas corresponden a una rinitis alérgica o una rinitis vasomotora? Vasomotora, recordemos que son
Es la rinitis aquella rinitis que se da por exposición a agentes externos irritantes que irritan la mucosa nasal, ya sean olores intensos, aire frío, corrientes, aire acondicionado, cambio de temperatura, etcétera, etcétera. La rinitis vasomotora no produce conjuntivitis, no produce picor, o si lo produce, este es leve. El moco puede ser claro en ambos casos. La rinitis vasomotora induce síntomas durante cortos periodos de tiempo, pocas horas. Es decir, basta que cese la exposición a ese agente irritante y en el lapso de unas horas esos síntomas van a desaparecer. Los síntomas se inducen por cambios de temperatura, ambientes, con polvo, mirar al sol, etc. Y la rinitis vasomotora también dura todo el año. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de congestión nasal como síntoma aislado? No olvidarlo. Muchos pacientes no tienen picor de nariz, no tienen estornudos, pero sí tienen la congestión. Si es de forma crónica, lo más habitual es que sea una rinitis vasomotora causada por medicamentos. Mucho hincapié con los medicamentos. Cuidado con recetar los vasoconstrictores, tanto tópicos nasales como por vía oral sistémica. También puede ser debida por malformaciones anatómicas, más raramente otros tipos de rinitis complejas. ¿Okay? ¿Cómo diferenciar una conjuntivitis alérgica de otra conjuntivitis? La conjuntivitis infecciosa suele ser unilateral, no se asocia a rinitis, sensación de cuerpo extraño y no tiene picor. Las conjuntivitis pueden estar incluidas en lo que se llama el ojo rojo, que puede ser causada por muchas enfermedades, pero una muy frecuente es la falta de lágrimas. Respecto a los métodos diagnósticos, no olvidemos nunca en medicina que lo más importante de un paciente es la historia clínica. La historia clínica nos va a llevar muchas veces a deslindar ante qué patología podemos estar, ¿ok? Entonces, no olvidemos la historia clínica, explorar al paciente. El paciente no tiene que llegar a hablar con el médico e irse. Hay que explorar al paciente. Ya les mencionaré de qué manera podemos explorar al paciente con una rinitis alérgica. Citología nasal, determinación de IgE. Yo sé que estos términos posiblemente no son muy familiarizados, pero ya les detallaré más adelante. Y el resto de técnicas, por lo general, son utilizadas en centros de alto nivel, como en estudios de investigación. Respecto a la historia clínica, siempre preguntar al paciente si se asocia a conjuntivitis, si hay síntomas de asma, si está asociada a la exposición de algún alergeno, como la rinorrea, si es acuosa o no, si hay picor, si hay estornudo, si hay prurito, cuánto tiempo lleva con los síntomas, si es todo el año, si es determinados tiempos, época del año, si hay dolor facial, si hay la pérdida del olfato es una pregunta muy importante y que casi siempre se obvia y deberíamos comentarlo. ¿Ok? Son los signos clínicos de alergia. Muchas veces conocemos al niño que lleva la palma de las manos a la nariz. Vemos que eso va a llevar como consecuencia a tener un pliegue nasal, la línea de Denny Morgan. ¿Ok? Hay muchos síntomas compatibles con la rinitis alérgica, como podemos ver. Respecto a la exploración nasal, tenemos la rinoscopia anterior, que no es más que explorar las fosas nasales. Con un rinoscopio es abrir las fosas nasales, no nos toma mayor tiempo, más que dos minutos en explorar y observar si posiblemente podemos tener un pólipo nasal protruyente, podemos tener un cornete. La endoscopia nasal ya nos ayuda mucho más, nos lleva más allá de eso. ¿Ok? Ya podemos detectar verdaderamente si tenemos pólipos o no, más allá, y son técnicas bastante sencillas que cuando uno se adiestra a esas técnicas, es parte de la consulta. La citología nasal no es más que tomar la muestra de un hisopado nasal, sobre todo en el cornete inferior, extenderle una lámina, poner las tensiones adecuadas y llevarlo al microscopio y empezar a ver qué tipo de células tenemos. Respecto a la exploración visual, bueno, la rinoscopia, una mucosa pálida está asociada a una eosinofilia, mientras que otro tipo de mucosas a otro tipo de patologías, ¿no? Mencionaba sobre la citología nasal, no es más que ver las células nasales, que es bastante sencillo, que si en un hospital podemos conversarlo incluso con el patólogo, con anatomía patológica se podrían realizar muchos pacientes se podrían llevar, y es una técnica de bajo costo y bastante rápida. Y nos aporta muchísima información, muchísima. Sobre todo si hallamos eosinófilos, es sugerente de una presencia de una rinitis alérgica o de pólipos nasales o una rinitis eosinofílica. Versus muchas veces hacemos citologías nasales y no encontramos ningún eosinófilo y el paciente viene siendo etiquetado de larga data como rinitis alérgica. Si hiciéramos una citología nasal, este paciente se beneficiaría de retirar posiblemente esa etiqueta y darle un buen manejo de esa rinitis crónica que viene teniendo ese paciente. Muchas veces los pacientes llevan años con estos síntomas nasales
te hace una citología nasal, no se encuentra ningún eosinófilo, se encuentra presencia de neutrófilos, se da un ciclo antibiótico tan solamente con una amoxicilina sencilla durante una semana y el paciente mejora lo que no ha mejorado 5 o 10 años de larga vida. La determinación de la IgE específica. Como comencé diciéndoles, respecto a la inmunoglobulina E, que de forma constante se pide diestramente en un paciente con ya sea síntomas cutáneos o síntomas nasales o sospechas de cualquier tipo de alergia, veo que lo común es determinar la IgE. Pues lo habitual de un alergólogo, de un especialista en alergia, es no hay necesidad de pedir la IgE total. O sea, no existe necesidad de que el paciente gaste recursos económicos porque por lo general no está cubierto en la mayoría de hospitales o centros hospitalarios. No hay necesidad de hacer una IgE total. Lo que sí es necesario detectar una IgE específica, ¿ok? Para hacer un buen diagnóstico. Pero lo primero es hacer un buen diagnóstico para saber de qué manera tratar al paciente. Entonces, la IgE total tiene poco valor diagnóstico. Si un paciente me cuenta síntomas de nasales, que estornuda por las mañanas, todos los días, tal, estoy casi segura en un 90% que la IgE total va a estar en las nubes, va a estar elevada, porque posiblemente sea alérgico y sea alérgico a los ácaros de polvo y que esta IgE esté elevada. La IgE me va a marcar en mi tratamiento si le voy a dar un tratamiento o no, para nada. Me va a decir si su sintomatología es intensa o severa, para nada, no tiene correlación. Un paciente con una IgE de 1000 puede tener una sintomatología menos intensa que un paciente que tenga una IgE de 200. Ojo ahí, no tiene valor pronóstico ni es necesario para hacer el diagnóstico de una rinitis alérgica, ni ninguna patología alérgica inicialmente. Eso ya se pedirá si es que es necesario en las próximas revisiones. Entonces, la IgE específica tiene dos maneras de cuantificarla o determinarla, ya sea por las pruebas cutáneas, comúnmente conocidas como prick test, y que comúnmente se globaliza como pruebas de alergia. Cuando pruebas de alergia existen muchísimas pruebas de alergia, esta es una de las más pruebas, es verdad, que es la estrella de la alergología, pero también puede ser cuantificada con IgE específica en suero, que no la confundamos con la IgE total. ¿Ok? Y respecto a esta IgE sérica, en el país, el 95% de centros de laboratorios que miden los famosos paneles de alérgenos, pues hay que tener mucho cuidado porque si utilizan una técnica que ya en la actualidad está bastante desactualizada, que es la técnica del RAS mediante la técnica del radioinmunoanálisis. A día de hoy, la técnica adecuada es el Immunocac o una enzima inmunoanálisis. Eso es lo correcto, y que muy pocos centros contados con los dedos lo tienen. Y esos paneles de alérgenos yo no los recomiendo para nada. ¿Por qué? Porque solamente determinan dos tipos de ácaros, que son el Dermatophobia steronicinus y Dermatophobia farinae, que son causantes de patologías alérgicas a nivel mundial. Pero aquí en Perú, en Latinoamérica, tenemos la presencia de un ácaro que se llama Blomia tropicalis. Este Blomia tropicalis, como su propio nombre lo dice, es endémico en países tropicales, que muchos pacientes tienen sintomatología a causa única y llanamente a esta Blomia tropicalis, no al resto de los ácaros de polvo. Entonces, si yo pido un panel de alérgenos y detecto solo 2 ácaros de polvo, voy a decirle al paciente, usted no tiene alergia, los ácaros no son su problema. Pero si yo le hago una prueba cutánea con la Blomia tropicalis y va a ser positiva, verdaderamente el paciente tiene sintomatología gracias a este ácaro, el cual no está incluido en los famosos y recurrentes paneles de alérgenos que se solicita de forma constante, que es lo que vengo viendo por la atención primaria, otorrinos y la gran mayoría de médicos que no están determinados, no tienen la especialidad de alergología. ¿Ok? Y recordemos que la sensibilización alergénica no necesariamente implica relevancia clínica. Es decir, esos paneles de alérgeno muchas veces sale positivo, veo que salen también los alimentos, ácaros, qué sé yo, muchos alergenos, sale la manzana, sale positivo las plumas, etcétera, etcétera, o etcétera, etcétera. Lo que se hace comúnmente es decirle al paciente, no puede comer tal cosa, no puede hacer tal cosa. Mentira, el paciente no tiene por qué retirar ningún tipo de alimento ni evitar ningún tipo de, ni hacer ningún tipo de medida de evitación si es que no se ha valorado que esa sensibilización o esa prueba tiene relevancia clínica. O sea, las pruebas cutáneas, las pruebas en alergia, podemos conseguir positividades o negatividades, pero lo importante es valorar si es relevante o no. O sea, es muy fácil muy fácil leer una prueba positiva o negativa, pero lo más importante es valorar la relevancia clínica. Es decir, no todo resultado positivo es relevante en el momento actual que se está valorando ese paciente.
La prueba cutánea en realidad es colocar distintos extractos alergénicos sobre la la parte dorsovolar del antebrazo, ¿ok? Que posteriormente se pinchará con una lanceta. Con una lanceta, cada uno de ellos esperará durante 15 minutos para esperar el resultado de la prueba. Esta prueba lo que valora es el reconocimiento por parte de las células mastocitarias que recuerden que llevan la IG en el borde de su membrana, que van a detectar, van a unirse al alergeno al cual están hechos, ¿no? La prueba cutánea, ojo cuando deriven a los pacientes para realizar una prueba cutánea de alergia. La prueba cutánea de alergia es importantísimo que el paciente no haya tomado antihistamínicos y otros medicamentos que veremos como los antidepresivos tricíclicos. ¿Por qué? Porque inhiben la prueba, inhiben la respuesta que el médico alergólogo quiere observar. La positividad de la prueba es inhibida. Por lo tanto, dependiendo del antihistamínico, la indicación es que el paciente esté tomando sin tomar antihistamínicos una media de 5 a 7 días. En el caso de la clorfenamina solo se requiere 3 días. En el caso de la cetiricina o la loratadina, el paciente debe tomar 5 o 7 días los antihistamínicos. Sí, debe suspender, ¿no?, los antihistamínicos. Entonces, la lista de los antihistamínicos y cuántos días debemos esperar los antihistamínicos. Bueno, cuando realizar un prick test, básicamente para una rinitis alérgica, una conjuntivitis, para donde tenemos un asma alérgica, donde tenemos urticarias de contacto, una urticaria repetitiva con alimentos, no una urticaria aguda. Ojo, una urticaria aguda no necesita ningún tipo de estudio, ni análisis sanguíneo, ni estudios de alergia, básicamente, a menos que esté implicado algún estudio, algún alergeno o algún medicamento. Ok. Bueno, está contraindicado cuando los pacientes tienen, bueno, las contraindicaciones ya las vemos muchas veces los alergólogos, los que realizamos las pruebas. Ok, un poco cuando no realizar el prick test. Voy a avanzar para poder continuar con la presentación. Las indicaciones, ¿de qué manera abordar una rinitis alérgica? Lo primero de una rinitis alérgica es, cuando detectamos el alergeno, es evitar a este alergeno, posteriormente controlar los síntomas a cargo de los fármacos, el spray nasal, el antihistamínico, el corticoide. En el caso de los asmáticos, los corticoides inhalados, el salbutamol, lo único que van a hacer es controlar los síntomas, más no tratar. El único tratamiento es a base de la inmunoterapia con alergenos, comúnmente conocido como las vacunas de alergia, que tienen la capacidad de alterar el curso natural de la enfermedad alérgica. Es el único tratamiento de una rinitis, asma, incluso conjuntivitis alérgica, la inmunoterapia con alergenos específica. Es decir, no se vacuna contra todos, porque veo, una vacuna no se puede vacunar contra el maní, contra el pescado, contra el ácaro, contra el hongo. No, la vacuna es específicamente dirigida a, si usa los ácaros de polvo, ácaros de polvo, si usa el gato, al gato, si usa el hongo de humedad, hongo de la humedad. No, una vacuna no puede tener muchas cosas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque disminuimos la eficacia y entre ellos tienen sustancias que van a inhibirse las sustancias indicadas. Entonces, vuelvo a repetir, una rinitis alérgica es a base inicialmente de evitar el alergeno, que muchas veces es imposible, muchas veces no se puede evitar el alergeno. La farmacoterapia va a lograr controlar los síntomas y la inmunoterapia con alergenos es el único tratamiento capaz de modificar el curso natural de una enfermedad alérgica. ¿Ok? ¿Qué nos abunda aquí en Perú? En Lima, en la costa peruana, en la selva. ¿Y por qué? Lo que nos abunda aquí son los ácaros de polvo. ¿Por qué? Por las condiciones climatológicas que tenemos. El ácaro necesita una temperatura adecuada y una humedad adecuada, que lo condiciona la costa, toda la costa peruana la condiciona, y la selva peruana también. Muchas veces decimos, sí, se fue a la sierra y mejoró. Sí, ¿por qué? Porque tiene un clima seco, no hay humedad. ¿Existen ácaros de polvo? Sí existen en la sierra, por supuesto, pero en menor proporción. Les pongo un ejemplo muy gráfico. En un colchón normal podemos tener, en 1 gramo de polvo, podemos tener 100 ácaros, en 1 gramo de polvo. En 1 gramo de polvo de un colchón de Cajamarca o de Cusco o de la Sierra Central, ya no tenemos 100 ácaros, tenemos 5, exagerando 10 ácaros. ¿Ok? Entonces, eso nos marca mucha diferencia. ¿Y qué pasa con los síntomas? El paciente se acuesta toda la noche y durante toda la noche está respirando los ácaros de polvo, las heces de los ácaros de polvo, que son potentes alergénicos. ¿Por qué? Porque se localizan en el colchón, en la almohada, en la frazada, en la ropa de cama, se alimentan de las escamas de la piel de los humanos, y por eso es que son los sitios indicados para ellos. Además, tienen la temperatura adecuada para sobrevivir y poder reproducirse. Asimismo, en peluches, en cojines, en alfombras, en cortinas, todo lo que pueda atrapar polvo, y donde tenga un clima, un ambiente condicionado especial para ellos. Vuelvo a repetir, temperatura y humedad para ellos. ¿Ok? Entonces, el paciente está durante toda la noche durmiendo en su colchón, en su almohada,
todos, no solo el paciente, todos respiramos a los ácaros de polvo, inhalamos todos sus alergenos, todos los que son potentes alergenos, y durante la mañana despertamos. ¿Qué ha generado esa exposición? Inflamación. Y durante la mañana despertamos con los mocos, con la congestión, con el estornudo y con el picor, que a lo largo del día, por lo general, al retirarnos ya de la habitación donde está lo que nos hace daño, por así decirlo, que son los ácaros de polvo, ¿ok? Al retirar de esa exposición vamos a mejorar, no vamos a tener síntomas. Por eso muchas veces los pacientes tienen síntomas solo en las mañanas cuando se despiertan, a lo largo del día no tienen ninguna sintomatología, y algunos pacientes por la noche, cuando ingresan nuevamente a su cama, se acuestan, nuevamente empiezan sobre todo se ve mucho en los niños, la famosa nariz tupida, congestión, estornuda, y en el caso de personas que ya se les añade asma, pues sobre todo por la noche suelen tener ruidos en el pecho, tos, falta de aire, ¿ok? Entonces, es por eso, ese es el ciclo que tenemos con los ácaros de polvo. Son nuestros enemigos latentes, nuestros enemigos nocturnos, que constantemente estamos expuestos a ellos, son muchas veces inevitables. Yo aquí les voy a mostrar unas medidas de evitación, pero muchas veces es imposible. Les voy a detallar las medidas de evitación: ventilar la casa, mantener una temperatura baja, poca humedad, los humidificadores ayudan. Todas estas medidas que podemos ver, todas ayudan. La pregunta es, ¿cuánto ayuda la medida A, la medida B, la medida C? Pues van sumando, pero no todos ayudan al 100%. Eliminar alfombras, eliminar peluches, mantener una decoración no recargada, limpiar con paños húmedos, pasar un trapo húmedo. Lo de barrer, un paciente alérgico no puede barrer, no debería barrer, ni estar presente cuando se barre, pero sí pasar un trapo húmedo, ¿ok? Entonces, la mejor medida que yo siempre les indico a todos mis pacientes, la mejor medida para combatir a los ácaros de polvo es aspirar. Usar una aspiradora de buenas condiciones con una potencia mayor a 2000 watts, o las famosas aspiradoras de agua que tienen un costo elevado, lo que tengan filtros, y aspirar el colchón. Esto es un colchón, el colchón hay que aspirarlo por la parte de arriba, por los laterales, la parte de abajo, darle la vuelta. O sea, hay que aspirar todo el colchón, toda la ropa de cama, aspirar las almohadas, muchas personas no están en las condiciones de cambiar las almohadas ni los colchones cada 6 meses ni cada año. Pues hay que aspirar, y este aspirado lo ideal es hacerlo una vez a la semana, mínimo 2 veces al mes, con lo cual estamos disminuyendo la carga alergénica. ¿Por qué? Porque los ácaros de polvo así mueran, porque muchas veces las personas utilizan los famosos acaricidas. El ácaro de polvo, como el acaricida muere, es verdad, ya no se van a reproducir, ya no van a haber más ácaros de polvo, pero todos los ácaros de polvo que quedan en el colchón o en la almohada son cadáveres y son tan alergénicas como el ácaro vivo, al igual que las heces. Las heces no las elimina el acaricida, ¿ok? Respecto a los animales en sí, los alérgenos de los animales son la caspa de los animales, la caspa, no el pelo, la caspa de los animales, la saliva de los pelos, la saliva de los animales, la orina de los animales. Por eso es que no existe el animal que no dé alergia. El animal con pelo que no da alergia no existe. Si ustedes me dicen que existe un animal que no tenga caspa, que no tenga saliva y que no tenga orina, pues posiblemente sea un animal alergénico, pero es imposible, ¿no? Es inviable. Entonces, no existe perro o gato que no genere alergia. Todos tienen caspa, todos tienen saliva, todos tienen orina. Es verdad que existen algunos perros o gatos que tienen menor producción glandular y tienen menos caspa. Entonces, esos perros sí son menos alergénicos que otros, ¿no? Y respecto al pelo, el pelo de los animales no da alergia. Lo que da alergia al pelo es que los pelos de los animales cargan a los ácaros de polvo. Entonces, al cargar a los ácaros de polvo, el paciente que es alérgico a los ácaros de polvo, desde luego va a tener sintomatología, pero no tiene sintomatología por alergia al perro o al gato, sino por los ácaros de polvo que está cargando en el pelo. Por eso se recomienda hacerles un baño constante a los perros o a los gatos, ya sea todos ellos, ¿ok? En el caso de la sexualidad de los perros es muy importante, porque un perro macho tiene una producción de un tipo de alergeno que es un alergeno de origen prostático. Entonces, un perro macho no castrado va a tener mayor producción de ese alergeno que el perro no castrado, que va a producir menos alergenos en orina, ¿ok? En el caso de las gatas hembras, cuando están en proceso de celo, cuando están hormonalmente encendidas, por así llamarlos, tienen mayor estímulo glandular, con lo cual producen el alergeno FeLD1, que es el alergeno que la mayoría de pacientes alérgicos a gato están sensibilizados. Los hongos, evitarlos, los pólenes son difícil de evitación. Respecto al tratamiento de la rinitis, voy a ir rápidamente porque esto se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, ¿no? Bueno, el tratamiento de la rinitis básicamente es, a grandes rasgos, como lo podemos ver,
Pensar siempre en antihistamínicos, pensar siempre en corticoides nasales y una opción de tratamiento, como he mencionado, el único tratamiento es la inmunoterapia con alergenos. ¿Ok? Bueno, mencionar pinceladas, los medicamentos existen vasoconstrictores oculares en el caso de las conjuntivitis, pero solo se debe usar poco tiempo, vasoconstrictor ocular y nasal, poco tiempo, 3-5 días. Luego el paciente se malacostumbra, ve un efecto bonito y lo usa a larga data. ¿Ok? Existen antihistamínicos oculares, cuando muchas veces con antihistamínicos orales no se controlan los síntomas oculares, se deberían hacer antihistamínicos oculares, sobre todo celacina y ketotifeno, que es lo que tenemos a la mano. Los esteroides oculares no se recomiendan, no son recomendables. Pueden aumentar la presión intraocular, tienen un efecto, demora el efecto y no es recomendable. Cuidado con los descongestivos nasales, ya sea por vía tópica como vía nasal, como vía oral, ¿ok? Pueden generar un efecto rebote y rinitis medicamentosa. Si se prescriben, hacer hincapié en tratamientos muy, muy cortos. Los antihistamínicos nasales no los tenemos aquí en el país, pero se pueden utilizar. Los esteroides nasales sí son es una arma que deberíamos utilizar siempre en un paciente que no mejora con antihistamínicos orales. Esteroides nasales. Tienen pocos efectos adversos, aunque la beclobetasona sí ha demostrado que puede disminuir la velocidad de crecimiento en niños. ¿Ok? Las dosis que tenemos. Aquí, respecto a los corticoides nasales, hay que saber diferenciar. No todos son iguales. No todos ayudan por igual. Tienen diferencias. ¿Ok? Simple y llanamente un ejemplo respecto al propionato de fluticasona o furoato de fluticasona, que conocemos por general como Abamis o Flucomix, en ambos casos, el vehículo que los transporte hace mucha diferencia. Podemos ver que en el caso del furoato de fluticasona, que es el Abamis, la recepción, valga la redundancia, el receptor es bastante adecuada versus un propionato de fluticasona. Existe mucha diferencia. Incluso también existen estudios en los cuales podemos ver la afinidad al receptor con glucocorticoides. Podemos ver la diferencia que existe en los diferentes tipos de corticoides nasales. No todos los corticoides nasales son iguales. No prescribamos al corticoide nasal que nos visitó el laboratorio médico por tanta cosa. No, prescribamos pensando en el paciente. Otras características. Otra cosa importante sobre el corticoide nasal es el uso del corticoide nasal. El corticoide nasal no tiene por qué ir al tabique nasal. Tiene que ir con dirección a las alas nasales, es decir, como que con dirección a los cornetes, no al tabique nasal. ¿Ok? Los antihistamínicos nasales actúan muy rápido. Ojo nuevamente con las combinaciones que existen sobre los descongestivos, todo el famoso Isaler-D, Drinat-D, Alercet-D, todos los D, cuidado, no se pueden usar, cuidado con los hipertensos, cuidado con todo ello. Entonces, la recomendación farmacológica, cuando tengan en ese momento al paciente frente a suyo, ¿cuál es la recomendación? Primero, empezar con un antihistamínico oral, solo, no con un antihistamínico más corticoide oral. No es necesario. No un antihistamínico con un descongestionante nasal. No es necesario. Estamos aumentando corticoide sistémico más vasoconstrictores. No son necesarios. Primero, un antihistamínico de segunda generación. ¿Por qué no de primera generación? Porque puede generar somnolencias. El efecto, sobre todo la clorfenamina, tiene un efecto max de 4 horas. Pasadas las 4 horas ya no hay efecto de clorfenamina, versus una cetiricina que puede tener un efecto hasta de 24 horas. Muchos pacientes requieren usarlo hasta cada 12 horas, y que sepan que el antihistamínico se puede usar de segunda generación hasta cada 6 horas en el caso de urticaria crónica idiopática. ¿Ok? Si los síntomas nasales u oculares no mejoran con un antihistamínico oral, en el caso de los tópicos, en los oculares, con tópicos oculares, es ahí cuando debemos añadir un corticoide nasal, que no se va a usar a días sueltos ni una semana. No, lo mínimo es usarlo un mes, máximo 2 o 3 meses, y luego hacer posteriormente ciclos de esos corticoides nasales. Por lo tanto, hacer recalcar, no es necesario el uso de corticoides sistémicos orales, endovenosos, intramusculares. Veo muchos pacientes que vienen, ya me puse mi Dexa, doctora, ¿qué está tomando usted? Lontadex, Lux. Yo, ¿qué es el Lontadex? Loratadina con dexametasona. ¿Por qué corticoide nasal? Oral, perdón. ¿Por qué corticoide sistémico? ¿Por qué efectos adversos? Si tenemos corticoides tópicos nasales, los tenemos. Costo-beneficio, nos conviene mejor un corticoide tópico nasal, ¿ok? No, hacer hincapié, y si antes no hemos usado corticoides nasales, utilicen el corticoide nasal, no indiquen corticoides orales, por favor, ni mucho menos vasoconstrictores por el tema del que el paciente se acostumbra y luego se acostumbra a ese efecto y quiere un efecto rápido y bueno, con lo cual va a ser asiduo uso continuador de los descongestionantes nasales.
Respecto a la inmunoterapia, mencionar que es el único tratamiento inmunomodulador capaz de alterar el curso natural de la enfermedad, mejorando la calidad de vida, disminuye los síntomas o desaparece los síntomas, disminuye o puede desaparecer el uso de medicación, ya sea de mantenimiento como de rescate. Esto yo sé que es un tema muy aparte que más adelante les podré hablar de cómo funcionan y qué son las vacunas de alergia, ¿ok? Hay bastante para hablar sobre la inmunoterapia con alergenos, que es el único tratamiento de una rinitis asma alérgica. Mostrarles un poco los niveles de evidencia de tratamiento de rinitis, mencionar que la inmunoterapia, el tratamiento está en nivel A, igual que los antihistamínicos nasales, y como verán, las guías ARIA, las guías de rinitis alérgica, solo mencionan antihistamínicos orales, intranasales, corticoides nasales, más no mencionan corticoides sistémicos en ningún momento, ni vasoconstrictores nasales, ni orales. ¿Ok? Como les empecé diciendo inicialmente, inicié la charla diciendo que los mediadores de los mastocitos van a determinar los síntomas que van a tener los pacientes. Claro, es por eso que, digamos, en el caso de la obstrucción nasal, están implicados más que la histamina, otro tipo de mediadores. Con lo cual, respecto a la obstrucción nasal, los antihistamínicos nos ayudan parcialmente, pero sí los corticoides nasales. ¿Ok? Entonces, es por eso de qué tipo de sintomatología tiene más el paciente, qué predomina y de qué manera tratarlo. ¿No? Existen también en el mercado, no en el país, anticolinérgicos. Así como existe bromuro de hipatropio inhalado, también existe bromuro de hipatropio nasal, que ayudan mucho a pacientes que tienen rinorrea. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mi correo electrónico. Cualquier duda que puedan tener, me la pueden hacer llegar cuando ustedes deseen. Muchas gracias por la atención. Bueno, respondiendo a cuándo debo realizar las pruebas de alergia en los niños, hasta qué edad, las pruebas de alergia se pueden realizar a cualquier tipo de edad. Es verdad que inicialmente las guías referían que las pruebas se deberían hacer a partir de los 2 años de edad, pero no, las pruebas de alergia se pueden hacer. Muchos niños con pocos meses de vida tienen alergia a la leche, alergia al huevo, por la cual hay que realizar pruebas cutáneas. Hay que iniciar, no tenemos por qué ser invasivos y mandarlos a realizar una prueba sanguínea en la cual le van a sacar sangre al niño, cuando la prueba es bastante inocua, colocar gotitas de diferentes tipos de extractos, en este caso, en el caso de leche y huevo, pinchar, la prueba no duele ni saca sangre y en 15 minutos, en la misma consulta de alergia, se ven los resultados. Los resultados son inmediatos, no tenemos que esperar al laboratorio ni nada. Entonces, la indicación es cuando tenemos niños pequeños, hay muchos niños con 1 año, 2 años que tienen síntomas nasales. Es bastante frecuente que aquí en el país, sobre todo en la costa, hago mucha insistencia en la costa, tienen muchos síntomas nasales. ¿A cargo de quién? Sobre todo los ácaros de polvo. ¿Por qué? Porque estamos en constante exposición a ellos todos los días, todas las noches de nuestras vidas nos exponemos a ellos. Entonces, el niño se beneficiaría sabiendo si sus síntomas son a causa alérgica o no alérgica. Los niños, sobre todo menores a 4 años, los síntomas suelen ser no alérgicos, pero la alta concentración alergénica de ácaros de polvo cada vez hacen que los niños a cortas edades puedan tener rinitis alérgicas por ácaros de polvo. Respecto a cuánto tiempo se pueden tomar los antihistamínicos. Dentro de todos los grupos farmacológicos que tenemos disponibles en el mercado, los antihistamínicos es un grupo farmacológico bastante noble, con escasos efectos adversos y que nos permite, por suerte, poder usarlos a larga data. Es decir, no hay necesidad de usarlo un día, no tenemos que ponernos un corte que usarlo 6 meses me va a generar dependencia, 6 meses me va a generar efectos adversos de tal o cual índole. No. Existen pacientes que tienen urticaria crónica idiopática. El hecho de la palabra crónica ya significa que mucho tiempo. Que pueden tener síntomas no solo 1 mes, sino años, 1 año, 2 años, 5 años. A lo largo de todos esos tiempos vienen tomando y tratándose con antihistamínicos, porque posiblemente no están al alcance de un tratamiento biológico que haría que esos antihistamínicos disminuyeran. Pero bueno, no es tema de esta charla. Pero que sepan que no existe tope para tomar antihistamínicos, siempre y cuando sean solo antihistamínicos, idealmente de segunda generación. Y que sepan que los antihistamínicos en casos severos se puede llegar a dar hasta 3-4 veces al día, cualquiera que sea el antihistamínico.
No hay límite de 1 año, de 2 años de solo tomar antihistamínicos. Se puede tomar libremente. Ok, ¿los problemas de alergia son hereditarios? Por supuesto. O sea, la alergia, el que tiene alergia, nace con una predisposición genética. Necesariamente nace con una predisposición genética que a lo largo de sus años va a requerir exposiciones a sustancias, a alergenos, que van a ser los causantes de su sintomatología. Por ejemplo, el que nació con una predisposición genética a alergia y nació en Italia, pues está más predispuesto a desarrollar alergia al polen de los árboles, polen de gramíneas, polen de olivo. ¿Por qué? Porque son endémicos, e incluso desarrollar alergias alimentarias. En el caso de Perú, nacemos con esa predisposición genética, pero nuestra carga ambiental no es a base de pólenes. Nuestra carga ambiental es rica de alergenos de ácaros de pólenes, de ácaros de polvo. Por lo tanto, lo más habitual es que desarrollemos esa carga, esa patología alérgica por ácaros de polvo. Si el padre y la madre son alérgicos, tienen esa rinitis alérgica, por supuesto que el niño, todos sus hijos, tienen una alta posibilidad de desarrollar alguna patología alérgica, ya sea rinitis alérgica o asma alérgica o cualquier otra rinitis alérgica. ¿Qué exámenes se deben realizar y hasta qué edad se puede realizar? Los exámenes de alergia, como mencioné, son muchísimos, existen muchísimos, pero es verdad, la estrella de la alergia es el famoso prick test o la prueba cutánea, que todos decimos la prueba de alergia. Ok, esta prueba de alergia, como he mencionado, es una prueba bastante sencilla, bastante segura y con alta especificidad y sensibilidad. Ok, entonces esta prueba, vuelvo a insistir, se puede realizar a cualquier edad y tampoco tiene límite de edad. Es verdad que dentro de las limitaciones, las edades extremas, ya sea los recién nacidos como los adultos, ancianos, tienen disminución de la reactividad cutánea en piel. Sí, eso es cierto, lo tenemos que tener siempre en cuenta. Pero hay pacientes, veo muchos pacientes que tienen 75 años, tienen un asma grave, llevan más de 50 años con ese asma grave, hacemos las pruebas con ácaro de polvo o con el hongo de humedad, sobre todo el aspergillus, que es un marcador de severidad, y son positivas. O sea, no hay un tope para hacer una prueba cutánea y sospechar. Pero todo, siempre, muchas veces los pacientes vienen con una hoja, con una orden, que panel de alergia o prueba de alergia. No, como vuelvo a insistir, lo más básico de todo es la historia clínica. Muchas veces con la historia clínica uno puede discernir si el paciente necesita o no necesita pruebas de alergia. Muchas veces, muchos pacientes vienen con la ansia de querer realizar esa prueba de alergia, llegan a mi consulta y necesariamente les indico que no hay necesidad de hacerla. ¿Por qué? Porque los síntomas que posiblemente el paciente tiene, lo más habitual es que sea una rinitis vasomotora, por lo cual no hay necesidad de ser una rinitis alérgica. Ojo, los ácaros de polvo de por sí también pueden generar irritación a la mucosa nasal. Los ácaros de polvo pueden generar irritación como alergia. Entonces, por ambos lados pueden generar sintomatología. Por supuesto, en menores de 5 años se puede utilizar antihistamínicos, por supuesto que sí. Desde luego, los antihistamínicos que tienen mayor respaldo y sobre todo se conoce más de ellos y se tiene amplia experiencia, la clorfenamina y la cetiricina. Son los antihistamínicos estrellas, además que ambos son los antihistamínicos de acción más rápida. Es decir, si yo doy una cetiricina y una loratadina, la acción más rápida la voy a ver con la cetiricina que con la loratadina. Lamentablemente, tenemos restringida la prescripción de antihistamínicos mediante el sistema de salud, ¿no? Mediante el SIS, los pacientes solamente pueden beneficiarse de la loratadina, que no estoy en desacuerdo con que la prescripción sea única y llanamente loratadina. Deberíamos tener al alcance cetiricina, que tiene tiene un rápido tiempo de acción. La miel, como muchos alimentos naturales, el quión, el limón, la miel, son bastante beneficiosos para nuestro sistema inmunológico, desde luego que sí, que el consumo de estos tipos de alimentos, miel, quión, limón, nos vaya a prevenir de alergias, eso es mentira. Lo que va a hacer es fortalecer nuestro sistema inmunológico, ya que son ricos en vitaminas, vitamina C o antioxidantes, y que nos va a potenciar y nos va a dar mayor refuerzo a nuestro sistema inmunológico, pero no previene una alergia. Los parásitos y la alergia, ¿qué relación tienen? Bueno, las parasitosis, Perú es un país endémico en parasitosis. Muchos de los niños o adultos tenemos parasitosis en algún momento de nuestras vidas, con lo cual estos parásitos nos generan dos tipos de cosas.
está en boga en los últimos 20 años aproximadamente la teoría de la higiene. La teoría de la higiene no es más que la temprana exposición a diferentes bacterias, parásitos, bichos, etcétera, etcétera, versus las personas que no han estado en esta exposición. Y las personas que han estado expuestas a parásitos, bacterias, virus, tienen menor posibilidad o menor chance de desarrollar o de dar cara a los síntomas de alergia, a pesar que hayan nacido o no con esa predisposición genética. Insisto, la predisposición genética no es solo suficiente, es necesario la exposición a lo que nos va a generar sintomatología. ¿Ok? Entonces, esta hipótesis de la higiene refiere que los niños que nacen en áreas rurales, que se han tenido muchos resfríos, muchas infecciones por parásitos o bacterias, han tenido contacto con el perro, con el gato, con la vaca, han tomado los famosos probióticos, han tomado la leche de vaca sin pasteurización y todo, sin esterilización y todo ello, tienen menor predisposición a desarrollar los síntomas de alergia. Ojo, la predisposición genética hace que uno se sensibilice inicialmente, como menciono, y si hay una reexposición y es constante, es cuando se generan los síntomas de alergia. Vuelvo a insistir que en menores de 2 años sí es posible la utilización de antihistamínicos. Por supuesto que tienen aprobación. Desde luego, muchos niños en pocos meses de vida que tienen síntomas nasales o resfríos se les da clorfenamina. Pero, ojo, me sorprende mucho que veo niños pequeños de menos de 6 meses que han tenido un resfrío y les dan antihistamínico y corticoide oral. No hay necesidad, por favor, hacer hincapié, no utilicen corticoides sistémicos. Los efectos adversos a largo plazo son bastante llamativos. En el caso de los niños más grandecitos, de 4 años, 5 años, 105 años, antes de usar un corticoide oral, teníamos el corticoide tópico nasal, hay que usarlo. Y depende de los corticoides tópicos nasales, hay muchos en el mercado. Hay que hacer una buena elección sabiendo cuál es el mejor corticoide nasal que tiene mayor aceptabilidad con el receptor de corticoides y todo ello. O sea, no todos los corticoides nasales son iguales, no. Si no hay más preguntas, espero haberlos abordado con ese tema de una enfermedad alérgica, una rinitis alérgica. Y, a ver, perdón, si tenemos alguna otra respuesta. No. Ok, espero haberlos ayudado un poco a dar unas pinceladas y tener en cuenta que no todas las rinitis son alérgicas. No usemos corticoides sistémicos a libre albedrío. Cuidado con los vasoconstrictores o descongestivos nasales. Y nos veremos más adelante para poder ampliar el tema de la inmunoterapia con alergenos, que es el único tratamiento para una rinitis y asma alérgica, más no los antihistamínicos ni los corticoides nasales ni inhalados, que solamente controlan los síntomas, no tratan. Y muchos cuidados con la exposición a los ácaros de polvo, que son nuestros enemigos latentes. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.